Muy buenas tardes, querida familia de Sukkot David, Buenos Aires, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni aun el extranjero o la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que Él nos ha regalado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que tenemos de disfrutar de tus mandamientos. A la comunidad de Sukkot David Buenos Aires, dispersa en toda capital federal de la República Argentina. A mis amados hermanos en Sukkot David San Miguel, en provincia de Buenos Aires. A nuestros hermanos en el norte, en San Nicolás de los Arroyos, Salta, Jujuy, nuestra amada familia en Entre Ríos, nuestros amadísimos hermanos en el sur, Río Negro, Cipolletti, nuestros amados amigos en Neuquén, Trenqueleu, en Bariloche también. Que el Señor me los recontra bendiga a mi amada Argentina. A nuestros hermanos en Chile, Sukkot David Cali, Colombia, Bogotá, a nuestros hermanos en Sukkot David Manta, Ecuador, a nuestras otras comunidades hermanas en Guatemala, en Estados Unidos, en México, a nuestra querida familia en California, en Tampa, en Florida, a nuestros hermanos en España, Italia, en Australia y en el resto del mundo. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 4 de la boca del mismísimo apóstol amado, Juan, el discípulo amado, en uno de los mayores encuentros y cumplimientos proféticos para su vida. Y la semana pasada venimos estudiando acerca de las 7 iglesias de Asia o las 7 iglesias del Apocalipsis. Y si bien estarán 7 iglesias físicas en el momento de escribirse esta carta, también son 7 iglesias, el número 7 es plenitud o totalidad, que ejemplifican las iglesias que marcarían un tiempo. Y esto es muy importante que tú lo entiendas, de que no solamente eran físicas, sino que marcaron los tiempos. ¿Por qué? Porque este libro te dice en el capítulo 1, la razón de esta profecía es para traer esperanza. ¿A quiénes? A aquellos que son el pueblo escogido de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías. Y es un libro, una carta, una visión para darnos esperanza, para darnos alegría, para darnos gozo, para decir, Maranatá, el Señor viene pronto. Claro que sí. Y estudiamos el capítulo 2 y capítulo 3, estas 7 iglesias, ¿sí? La primera que estudiamos fue la de la iglesia de Éfeso, ¿sí? La iglesia primitiva, esta iglesia que estuvo del año 30, desde el año 30 al año 300, y que fue una iglesia, Éfeso, amada, permitida, fue una iglesia que el Mesías de Israel, a través de la carta que escribe Juan, les exalta y les dice, wow, o sea, lo que ustedes hacen, el arduo trabajo que tienen, que escudriñan las escrituras, que se han mantenido puras, que prueban a los falsos maestros, pero tengo algo contra ustedes. ¿Y qué es? Que han dejado su primer amor. Entonces, no alcanza con solamente vivir encerrados estudiando Torah, porque la Torah no salva. Quien salva es el Mesías de Israel. La Torah es la evidencia o el fruto de que yo he sido salvo. A causa de que Él me amó, yo le amo a Él. ¿En cómo? Guardando sus mandamientos. Y le dice, vuelve a tu primer amor, donde lo has dejado. Y muchos tenemos que hacer eso. Tenemos que retornar al primer amor. Luego estudiamos la iglesia de Esmirna, por ejemplo. Y la iglesia de Esmirna significa mirra o aflicción. Y el Señor le dice, no temas en lo que vas a padecer. Iglesia de Dios, ¿sabes qué? Hay que padecer, porque no vamos a ser mayores que nuestro maestro que padeció. Pero ¿sabes qué? Que aunque padezcas, aunque puedas morir en la carne, no vendrá sobre ti la muerte segunda, no vendrá sobre ti la muerte espiritual. Y nos quedó clarísimo el entender que el hombre que nace una vez, muere 2 veces. Pero el hombre que nace 2 veces, muere una vez. ¿Qué quiere decir? Hermano, si tú has nacido de la carne, pero no naces del espíritu, estás condenado a morir en la carne y en el espíritu. Pero si tú has nacido, como le dijo Nicodemo, ¿puede un hombre nacer de nuevo siendo grande? Y el Señor lo dijo, claro que sí, del agua del Espíritu, del agua de la palabra, es nacer de nuevo. ¿Y sabes qué? No tengas temor a quien puede quitarte la vida,
porque te quita el cuerpo, sino aquel que realmente puede afectar el alma, el espíritu. ¿Y sabes qué? Solamente Dios puede hacer eso. Así que la iglesia de Esmirna le dice, ¿vas a padecer? Sí, pero tranquilo, vas a morir, vas a padecer, pero ¿sabes qué? No te afectará la muerte segunda. Y luego tuvimos otra iglesia más, que estudiamos que era Pérgamo, la iglesia que se mezcla. De hecho, Pérgamo significaba matrimonio mixto. Esta mezcla de decir, bueno, para prevalecer, para mantenernos, la iglesia se va a moldar al mundo en vez de que sea separada. Kadosh, la palabra Kadosh o santo, significa apartado, separada del mundo. Entonces Pérgamo empieza a crearse y empieza a hacer este matrimonio mixto, ¿sí? Y el Señor le dijo, sé que moras en el trono de Satanás, sé que tienes esa doctrina de Balaam, esa doctrina de ese falso profeta que lo que hizo fue enseñar a pecar a los hijos de Dios, ¿sí? Pero dentro de todo era un profeta, hermano, y sí, Dios lo eligió, sí, pero mira lo que hizo. Entonces este sistema que de hecho es el famoso sistema nicolaíta de la iglesia de Pérgamo, que fue la iglesia del año 300, con el nacimiento de todo el sistema romano, ¿está bien? Esta iglesia le dice, yo aborrezco eso que tienes, que eres como Balaam, que enseñas a fornicar, que eres como los nicolaitas, que siempre hay uno más que tú, que está el obispo, que está el papa, el pastor, el líder, siempre hay encima de ustedes. Pero Mateo 23 y verso 8 dice, no llamen a nadie rabino, no llamen a nadie maestro, uno es vuestro maestro, uno es vuestro rabino, el Cristo, Jesucristo de Nazaret. ¿Y qué soy yo, hermano? Y todos ustedes son hermanos. Todos ustedes son hermanos. No, no, pero en la palabra dice que los instituyó pastores. Sí, sí, pero el pastor no es un título. El pastor es un método. Un hermano es un pastor. ¿Por qué? Porque ama y porque cuida a las ovejas del Señor, porque las alimenta. ¿Qué es más importante? ¿Que tenga un título o que ejerza la función? Que es un evangelista, uno que lleva la palabra de Dios, uno que le instruye. Entonces, no son títulos, no son credenciales que colgamos o nos graduamos. Es la intención del corazón, es como vivimos. Eso realmente es. Y Pérgamo le dice, si tú abandonas esto, si tú dejas esta doctrina, si tú a pesar de estar en medio de este nacimiento religioso de Roma, tú lo abandonas, ¿sabes qué? Yo te puedo dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo, con un nombre para que seas parte de mi reino. Y el Señor constantemente le dice a las iglesias, estás bien, estás mal en esto, pero ¿sabes qué? Yo tengo una alternativa para ti. Y luego estudiamos la iglesia de Tiatira. De este matrimonio mixto que Dios aborrece, nace un hijo, una hija, y esa es Tiatira, y entendimos que Tiatira significaba olor de aflicción, y que de hecho Tiatira, esta zona donde es Tiatira, se le llamó también Samiramis. Y estudiamos todo esto de quién era Samiramis, de cómo ha usurpado, ha robado el lugar de lo que se conoce como la reina del cielo y la madre de Dios. Y cuando hablamos de esto, en ningún momento estamos queriendo menospreciar a una mujer judía muy joven que decidió darse todo por el Señor y llevar en su seno al Mesías de Israel. Estamos hablando de aquella mujer que usurpó ese lugar y que se hace llamar desde Jeremías, desde Isaías, como la Madre de Dios y la Reina del Cielo. Y así que te invito que si no lo viste este estudio, lo puedas ver en la página de Generación Desafiante. Y entendimos que aún a esta mujer le dice, yo tengo en contra ti que aunque puedas tener buenas obras, aunque lo que nació de Roma, aunque el catolicismo tiene buenas obras, yo lo reconozco, dice el Señor, sin embargo tengo contra ti que tienes a esa mujer Jezabel. Nuevamente la mujer habla de Samirames, luego habla de Jezabel, que enseña a fornicar a mis hijos. Entonces, muy interesante lo que salió de Tiatira. Ahora, asimismo como de Tiatira salió esto, hay muchos que dicen, yo quiero salir de esto. Entonces, ¿qué pasa? Nace de esta misma Sardis. Y Sardis significa remanente. Aquellos que salieron del catolicismo, aquellos que dijeron, yo no quiero pertenecer más a esta corriente, ¿sí? Yo quiero hacer algo más, pero le dice, estuvo bueno que saliste de Tiatira, estuvo bueno que saliste del sistema católico, pero
tus obras no fueron maduras, no fueron perfectas. ¿Ok? Sacaste la idolatría, como dice Éxodo 20. El primer mandamiento lo estás entendiendo, yo soy tu único Dios. El mandamiento número 2 lo estás entendiendo, no adores a otros dioses. Mandamiento número 3, no digas mi nombre en vano. ¿Y qué pasó con el mandamiento 4? Guardarás el día de reposo. No, ese sí es para los judíos, el resto son para mí. Entonces Dios le dice, Jesús le dice, madura tus obras. Madura tus obras, ¿sí? Porque salir de Egipto, salir de catolicismo, salir de Roma, salir de Egipto no te garantiza entrar a la tierra prometida. Perfecciona tus obras. Y muy contrario a esto, se mantiene la siguiente iglesia que estudiamos, que era la iglesia de Filadelfia. Y Filadelfia es la iglesia fiel. Una iglesia fiel. ¿Y cómo la reconocíamos, hermano? Uno, tenía muy poca fuerza. Era muy poca fuerza. No era como una iglesia lujosa, no era una iglesia que tenía poca fuerza. Y tenía la característica increíble de guardar los mandamientos de Dios y no negar el nombre del Mesías. Y nos quedábamos sorprendidos porque dentro del mundo la cristiandad ama a Jesús, ama a Yeshua, pero no quiere saber nada de los mandamientos de la ley de Dios. Y el pueblo de Judá, por mucho tiempo, ama los mandamientos de Dios, pero no quiere saber nada del Mesías. Pues de ambos pueblos hizo uno, y de los dos, como dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso 21, de los dos hizo un solo pueblo, Filadelfia, la iglesia fiel, ¿sí? Y le dice a esta iglesia que no tiene congregación física, a esta iglesia que realmente no tiene un lugar típico de reunión, que simplemente la característica es el amor fraternal entre los hermanos, guardar los mandamientos de Dios, amar a Jesús. Le dice, ustedes que aparentemente están errantes, ustedes que no tienen un lugar físico, quiero decirles también para ustedes que ustedes van a ser pilares en el templo. ¡Wow! Justo esta iglesia les dice, ustedes van a ser pilares en mi templo. Y la última iglesia que estudiamos es la iglesia de la Odisea, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que es rica, la iglesia que tiene show, la iglesia que tiene full air conditioner, la iglesia que tiene todo lo que tú necesitas, todo lo tiene esta iglesia, que dice que es rica, pero el Señor dice, yo te digo que eres pobre, que compres solo refinado, que te limpie los ojos con colirios. Y estudiamos que ese colirio que limpia al joven su camino es guardar la palabra de Dios. Pero también les dice, tú eres pobre, desnudo, desvergonzado, pero ¿sabes qué? Si tú vences, si tú te arrepientes, aún estas grandes congregaciones múltiples, gigantes, increíbles, aún de la gente que estando cómoda, que se siente tentada de decir, no, pero me va bien, entonces Dios me está bendiciendo. Aún de estos lugares Dios les dice una promesa que no le dijo a ninguna de las otras 7 iglesias. Si tú dejas todo por mi causa, aunque te va bien, aunque aparentemente estás en una iglesia rica, en una iglesia de que la gente pide cómo debe ser, que la predicación se ajusta a las personas, que habla de prosperidad, que habla de que Dios los ama, y eso es cierto, pero no confronta al pecado. En esa iglesia les dice, a los que salgan de allí, se sentarán conmigo ahí en el trono de mi Padre. Y uno se queda, wow, qué tremenda promesa. Y después de que pasa este tiempo, querida familia, es donde llega este momento. Así que entendiendo el concepto de lo que estudiamos, vamos a entender lo que dice Apocalipsis, capítulo 4 y verso 1. Después de esto miré. O sea, Pablo ve al anciano de días, Juan está mirando al Mesías de Israel, dice que tiene un cinto en el pecho, sus ojos son de fuego, tiene su piel, su cabello como lana, sus pies de bronce bruñido como el altar. Le muestra esta etapa de las 7 iglesias y dice, después de esta etapa de estas 7 iglesias, he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? Después del tiempo de las 7 iglesias. Por eso es muy importante lo que hicimos recién, de hacer el repaso de las iglesias del capítulo 2 y del capítulo 3. Ahora, después de esta etapa cronológica de las iglesias, aparecerá el Señor con voz de trompeta, dice aquí, como de trompeta, como lo vimos en el primer capítulo inclusive, ¿se acuerdan? Con voz de mando, con trompeta de Dios. Y a mí me llama mucho la atención también algo, otro detalle más, porque también es como el novio se acerca a buscar a su elegida, a su novia. Y esa
Eso me cautiva mucho, porque muchas veces hemos asociado la idea del shofar solamente de esta manera. Pero también el shofar habla del novio que viene a buscar. En una boda hebrea, consta de esta etapa de cuando el novio la va a buscar, justamente hace sonar el shofar. Yo lo voy a dejar un ratito para que lo puedan escuchar y disfrutarlo también. Bueno, y así es como el novio va a buscar a su amada, con el sonido de la trompeta. Y a mí me gusta mucho esto, porque si nosotros entendemos el contexto de cómo funciona una boda hebrea, entenderíamos tantas cosas. O sea, la boda hebrea tiene dos partes. Tiene una parte que se llama el Kiddushin y el Nisuin. ¿Qué es el Kiddushin? Es la separación. O sea, yo voy, conozco a esta persona, conozco a sus familias, digo, wow, esta es la persona para mí, y yo firmo algo llamado ketubá. Les doy las gracias a mis amigos queridos por haberme prestado esta foto de su ketubá matrimonial, y donde uno firma y dice, ¿sabes qué? Yo te amo, yo estoy dispuesto a ser tu esposo, y firmo este contrato matrimonial, pero ¿sabes qué? No nos vamos a vivir juntos. Y uno se queda como sorprendido. Si tú, querido hermano, no sabías esto y lo vas a entender ahora, esto es algo revelador. Porque el novio viene 2 veces. No, hermano, no me diga eso. Sí, el novio viene 2 veces. Viene la primera vez, donde se presenta, donde te firma un pacto. Wow, me estás hablando tanto de alguien que yo amo. Firma el pacto y deja en garantía algo. Y dice que el Mesías nos dejó las arras del Espíritu. Sí, la promesa la dejó. ¿Y qué hace el novio? El novio se va y deja a la novia. ¿Qué va a hacer el novio? Va a preparar una casa, va a preparar morada. No me diga eso, hermano, porque recuerdo las palabras de Jesús diciendo, voy a preparar morada para ustedes. Wow, es literal lo de una boda hebrea, ¿sí? ¿Cuánto tiempo más o menos dura eso? Sí, más o menos un año, más o menos, un poquito, una moneda más, una moneda menos, pero ese tiempo es el que dura el novio. Y mientras tanto, ¿qué hace la novia? La novia se perfuma, la novia se prepara, la novia está con la lámpara encendida, porque ¿sabes qué? Nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el padre. Es una cosa increíble. El novio tiene un año, por ejemplo, que no la ve y está terminando rápido. Imagínate colocando la puerta. Y el padre le dice, hijo, ya te puedes ir a acostar. No, papá, yo la extraño, yo la anhelo. Y cuando ve que golpea la última y, a ver, ya vale la puerta, la ventana, está todo listo, viene el padre y el padre es el que da el ok. Y el padre dice, sí, sí, papá, ¿la puedo ir a buscar? Sí, sí, puedes ir a buscar. La casa está lista, imagínate. ¿Tú crees que le va a importar al novio si son las 2 de la mañana y no la ha visto por un año a su amada? No le va a importar, no va a decir, no, la voy a buscar a las 8 de la mañana, horario de Buenos Aires. O sea, no le va a importar, se va a levantar, va a agarrar a sus amigos y todo, y va a empezar a tocar el shofar, y va a correr y va a buscar a su amada. Y ahí va a llegar y va a ver la segunda parte de esta boda que se llama el Nisuim. El Nisuim, la palabra Nisuim significa elevar, literal. ¿Qué estamos esperando? Que justamente, como lo dijo Pablo, seamos elevados, seamos transformados a Él. Y eso es algo increíble. Entonces tú dices, wow, pensé que el concepto de una boda hebrea era como el que yo conocía. Y no, tiene 2 partes, así como el Mesías. Es la prefigura de todo lo que va a pasar, como el Mesías Ben Yosef, como el Mesías sufriente, como el Mesías que fue vendido, como lo vendieron a José, pero un día va a volver como el Mesías Ben David, como el hijo de David, con trompetas, como lo ve Daniel, como el Hijo del Hombre en los cielos con gran poder y gran gloria. Verso 2 de Apocalipsis 4. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esta es la misma visión que luego tiene Ezequiel capítulo 1 y verso 26, por si algunos se lo explican, se lo preguntan. Y el aspecto que tenía sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. No se preocupen que esto lo va a
especificar un poco más en el capítulo 21, pero lo que sí yo quería compartirles era esto, verso 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y de verdad les digo, honestamente, qué difícil es poner en palabras una visión celestial. O sea, imagínate el apóstol Juan, más o menos, dice, se parecía a cornalina, parecía jaspe, parecía un arcoíris con esmeralda, y empieza a decirnos esto, o sea, era un aspecto increíble, justamente así como lo estamos viendo, el jaspe un poco más naranja, la cornalina un poco más roja, algunos dicen, sí, el jaspe es como la piedra, la cornalina es como la sangre, bueno, como tú lo quieras ver, pero yo lo que creo es que el apóstol Juan trata de, en lo que él conoce, tratar de escribir y explicar lo que él cree entender. Pero de hecho el mismo apóstol Pablo le pasa lo mismo en 2 de Corintios capítulo 12, y mira lo que dice. Yo hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto. Solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso. Fui llevado al paraíso y oí cosas tan terribles que no pueden expresarse con palabras, o cosas que a ningún humano se le permite contar. Entonces, aún el mismo apóstol Pablo dice, ¿para qué me pongo a escribir esto si no lo puedo escribir? Entonces, el apóstol Juan está haciendo su mayor esfuerzo por explicar lo que él está viendo. ¿Qué está viendo Juan? Ponme mucha atención. Juan está viendo el cumplimiento de una promesa personal que le hizo al Mesías. Ahora, quiero explicarte que esto es una interpretación mía, y es lo que en mi estudio yo creo que significa. ¿Está bien? No significa que esto sea de esta manera, pero acompáñame a compartirte lo que creo yo fue un detalle, a una hermosa cumplimiento de una promesa que se le hizo a Juan. En Juan capítulo 21 y verso 17 está el Mesías en búsqueda de Pedro y de sus discípulos luego de que fueron dispersados y de que Pedro le negó. Verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Verso 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. De hecho, murió como su Mesías crucificado, solo que él dijo, así como mi Mesías no, que sea de cabeza. Y dicho esto, añadió, sígueme, le dijo el Mesías. Volviéndose Pedro y vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿El cariñoso Juan? Verso 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Estamos hablando entre grandes, Juancito. Tú eres el pequeñito del grupo. Tú eres el, como dirían en Argentina, el che pibe. Tú eres el pequeñito. Y dice el verso 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y de hecho, se corrió el rumor de que Juan no moriría nunca. Y el Evangelio mismo hace la aclaración, que lo que dijo fue, si yo quiero. Pero al ver esta visión, querida familia, al ver lo que está viendo el apóstol Juan y ve al Mesías de Israel y lo va a empezar a graficar y va a empezar a hablar de él detenidamente, no me queda duda que el Mesías quería que él no muriera hasta que lo viera volver. Y lo vio volver en esta visión. Yo no sé si a ti te impacta, pero a mí me cambió el día. Porque cuando él promete algo, tal vez para muchos pasa desapercibido, pero él lo cumple. Recuerda todo aquello que pediste un día. Tal vez tú lo olvidaste, pero él no. Él siempre lo recuerda. Él tiene anotado en un libro, dice la palabra, todas nuestras lágrimas y cada una de ellas. Él enjugará y redimirá. Y ve este trono,
¿sí? Ve este trono y ve un arco iris inclusive, semejante a la esmeralda, ¿sí? Ahora, algo muy interesante es que es un arco iris. Recuerden que el arco iris es la misericordia, el arco iris es la señal de que Dios no volvería a destruir al mundo por agua. Y me gusta mucho porque podemos entender que el trono de Dios está cimentado bajo una base que es la misericordia, ¿sí? El trono de Dios está establecido sobre la misericordia. Y también dice que hay 24 tronos, ¿sí? Donde se postran, donde están los 24 ancianos. ¿Está bien? Y muchas interpretaciones dicen que son 24 hombres muy importantes, otros dicen que son 12 hombres del Tanaj, de la Torá y los profetas, y 12 hombres también del Nuevo Testamento, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro no tenía temor de decir, quiero saber qué hay después de esto. Verso 28, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ojo, ¿qué estamos diciendo? Estamos en Apocalipsis 4, estamos viendo el trono. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, una de las conclusiones personales, no tiene que ser así, es que son los 12 apóstoles del Señor más 12 justos de la tierra. Esa puede ser una interpretación correcta, pueden ser los 12 apóstoles y pueden ser 12 profetas, ¿sí? El tema es que son 24, y a mí cuando escuché la palabra 24, lo hablábamos con mi esposa en la mañana, y era muy llamativo, porque acompáñame por favor a Primera de Crónicas 25, donde existe alguien con el corazón conforme a Dios, que tiene una idea que hacer con 24 tronos. Verso 1, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y estableció 24 turnos de los levitas, para que siempre hubiese alabanza delante de aquel que vive y reina por los siglos. Entonces también, ¿sí?, podría interpretarse que estos 24 ancianos es la adoración constante delante del rey. Las 24 del día, siempre, siempre delante del rey hay adoración, hay gente con sus coronas, hay gente diciendo, santo es el Señor, el que vive y reina por los siglos. Verso 5 de Apocalipsis 4. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los espíritus de Dios. Ahora, quiero que me pongas mucha atención. Quiero que por un segundo te pongas a pensar conmigo esto, querido compañero de estudio bíblico. Dice aquí que del trono salían relámpagos, truenos y voces, y que ardían 7 lámparas de fuego con los 7 espíritus de Dios. ¿Qué momento en la Biblia tú te acuerdas de que esto ya pasó? Porque recuerda que así como hay algo celestial, ¿sí? De hecho hay algo terrenal. Así como hay un Adán celestial, hay un Adán terrenal. O sea que siempre hay una dualidad en todas las cosas. Así como hay una Jerusalén celestial, hay una Jerusalén terrenal. Entonces, ¿en qué momento vimos esto exactamente? Y claro, yo sé que tu respuesta es Éxodo 19:5, cuando el Señor se presenta y oscurece todo y empiezan a tener esto maravilloso que para mí fue la presentación del Señor mientras daba sus mandamientos. Dice que había voces de truenos y relámpagos. Voy a tratar de poner alguno para entender el momento. ¿Está bien? Por un momento quiero que pienses en este
este momento donde en Sinaí presenta el rey, donde hay truenos, donde hay relámpagos, ¿sí? Es el momento cuando él se presentó y les dijo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No vas a tener dioses ajenos delante de mí, no vas a usar mi nombre en vano, ¿sí? No olvides guardar mi día de reposo, ama a tu padre y a tu madre, no mates, no adulteres, no robes, no levantes falsos testimonios y sobre todo no codicies los bienes de tu prójimo. Imagínate ese momento, porque ese momento que está en Éxodo 19:5 es ineludible, querida familia, compararlo con este momento también que están viviendo nuestros queridos, el querido apóstol Juan en la visión. Es prácticamente el mismo. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y no es que había 7 fuegos, es lo que Dios ya le dijo a Moisés que lo diseñara, porque claramente hay un diseño celestial que Dios lleva a la tierra y es la menorá. Esta lámpara, este candelabro de 7 brazos, ¿está bien? Y que a mí me llama mucho la atención porque dice que este fue forjado a martillo. O sea, imagínate, para forjar tiene que ser golpeado, tiene que ser martillado, tiene que ser forjado, labrado. ¿Y a quién te recuerda este instrumento que es símbolo del Espíritu de Dios, que es símbolo de Dios mismo y que es martillado y que es forjado por causa de nosotros? Claro que sí, al Mesías de Israel. Porque sabes que el fin de la ley, la meta de la ley es mostrar al Mesías de Israel en cada aspecto. Y si tú tienes una menorá en tu casa, está perfecto que la tengas, pero recuerda que habla del Mesías de Israel. Imagínate la menorá ahí con brazos abiertos, martillada y forjada para llevar luz. Dime si no te habla del Mesías. Dime si no te habla de cómo él fue forjado y martillado para llevar luz y para traer la plenitud, 7 velas, la plenitud a nuestras vidas. Y dice Éxodo 25:31, harás además un candelabro puro, de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Continuamos, Apocalipsis capítulo 4 y verso 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, prácticamente lo mismo que vimos en la visión, ¿se acuerdan de Ezequiel capítulo 1 y verso 22? Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Imagínate este momento. 4 seres vivientes hay en el centro, ojos delante y detrás. Y así como cuando lo pudimos estudiar en Ezequiel, no quiere decir que tenía ojos delante, literal, adelante y atrás, sino que habla de la omnisciencia y la omnipresencia, de que todo lo ve. ¿Está bien? Que estos 4 seres vivientes, que son características de alguien, todo lo ven, continuamente todo está delante de él. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el cual era semejante el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y a mí no me queda la menor duda de que aún estas 4 características hablan de aquel que va a estar directamente delante del trono de aquel que vive por los siglos, que es nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Cristo, nuestro Señor. Y estas 4 características son muy llamativas porque son exactamente las mismas 4 características que en los evangelios cuentan. ¿No me crees? Acompáñame, por favor, porque dice que el primer ser viviente era semejante a un león. Así como Juan, por ejemplo. Juan, que muestra el cumplimiento de las profecías del león de la tribu de Judá. De hecho, hay algo muy interesante, porque de hecho la ciudad de Judá, la ciudad de David, y aún el templo, el altar, se llamaba Ariel. Y tú me dirás, ¿pero qué tiene que ver eso con el león? Porque Ariel literal significa león de Dios, ¿está bien? Y es muy interesante porque el altar de bronce a los mismos pies, como se presenta el Mesías en Apocalipsis, se le conocía como el león, como el Ariel. ¿Por qué? Porque así como un león agarra su presa y se va, cuando se colocaba literal en este lugar donde se presentaban los sacrificios y las ofrendas, donde había un fuego bárbaro, colocaban las ofrendas y literal el fuego las consumía.
Entonces, en el pensamiento hebreo, era como un león que desde los cielos tomaba su presa y la consumía. Me gustó mucho ese comentario de un sacerdote judío. Me gustó mucho ese comentario que decía, para los hebreos tenía ese pensamiento, por eso le llamaron al altar Ariel, el altar del león de Dios, el altar de la tribu de Judá. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el león de la tribu de Judá vencido. Esa no nos queda duda que es Jesús. Ahora, el segundo era semejante a un becerro. Ahora, nosotros ya vimos que Juan, el Evangelio de Juan, muestra al león de la tribu de Judá, pero el Evangelio de Marcos describe al siervo sufriente como un becerro usado para arar, usado para servir, un becerro que aún muere y su propia carne alimenta a los demás. ¿Y sabes qué? Es increíble ver cómo Marcos lo expresa como un becerro, uno que ara, uno que trabaja, como el famoso siervo sufriente de Isaías 53, que fue molido por causa de nosotros. Esto habla del carácter del Mesías como el siervo sufriente, que siempre está dispuesto a servir a los demás, siempre está dispuesto a trabajar. Así lo expresa Marcos. Y así también lo expresa el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía un rostro como de hombre. Y es interesante porque el evangelista Lucas es el que más expresa los sentimientos del Hijo del Hombre. Muestra los momentos o las circunstancias donde Jesús es quebrantado, muestra constantemente su lado humano de este hombre diciendo, yo lloro con los que lloran, río con los que ríen, sufro con los que están sufriendo. Y vemos un corazón compasivo y vemos un Lucas que lo demuestra como un hombre maravilloso que estuvo allí para aquellos que le necesitaban. Apocalipsis capítulo 4 y verso 7 dice, el primer ser viviente era como el león de la tribu de Judá, el segundo era semejante a un becerro, al siervo sufriente, el tercero tenía un rostro como de hombre compasivo y el cuarto era semejante a un águila volando. Y es interesante porque el Evangelio de Mateo lo muestra como un ser totalmente ya exaltado. El Evangelio de Mateo te muestra cómo el Mesías, desde el comienzo, su genealogía, él viene de David, él es el rey, él es el águila, él ve más allá sobre todas las cosas. Él no va a arguirá, él no juzga por sus oídos, no juzga por sus ojos. Y es interesante porque así lo hace el Evangelio de Mateo también. 4 evangelios, 4 características que las expresa excelentemente bien en este trono, estos 4 seres vivientes que grafican al Mesías, en este caso exaltado a lo sumo, como el águila. Verso 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de día y de noche decir, ¿se acuerdan que ya hablamos que estar lleno de ojos no significa literal que tuviera ojos, sino que podía verlo todo, ¿está bien? Y no cesaban de día y de noche de decir, santo, 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 Kadosh, 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 Adonai Sebaot, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Imagínate ese momento, los 4 seres, lo que está viendo Juan y aún el mismo Mesías representado en estas 4 características de su persona, diciendo, toda la adoración es para el Padre. Le dijeron, Jesús, tú eres bueno. No, yo no soy bueno. Bueno es mi Padre que está en los cielos. Padre, a ti vuelvo. Padre, yo te amo. Jesús, las palabras que tú dices son increíbles, no son mías. Yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Yo no digo nada que no escuche decir a mi Padre. Mis palabras no son mías. Las palabras son de aquel que me envió. Y vemos al Mesías diciéndole al anciano de días, santo, 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 Señor Dios, todopoderoso. Qué mejor ejemplo del siervo que nos da de darle toda la gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Le da la gloria a Dios y vamos a ver más adelante cómo Dios también lo exalta. Verso 9 de Apocalipsis 4, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo,
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Y aquí están estos ancianos postrados con ropas blancas, emblanquecidas por gracia, este Israel en las naciones que el Señor toma. No me queda duda de lo que sí es que es Israel, los gobernados por Dios. Juan está viendo este momento. Está viendo al Padre, al anciano de días, ve al Hijo, ve al Mesías, que aún él le rinde oración, y ve también a los 24 ancianos postrándose delante de aquel que vive y reina. Y esta característica de postrarse, ya la estudiamos. ¿Por qué digo que estos ancianos son Israel? Porque fue la marca de Jacob. Jacob se postró delante de Dios y su nombre fue cambiado por Israel. Y si tú en este momento dices, yo quiero ser ese Israel, yo quiero estar delante del Señor, tenemos que reconocer que nuestro lugar está en el piso, que nuestro lugar está diciendo, yo no soy nadie, yo no soy nada, yo soy un siervo. ¿Te enojas alguna vez? ¿Nos enojamos alguna vez? El camino a la cruz es un camino de ser siervo, es un camino de caminar como él anduvo. Para estar ahí como esos 24 ancianos que son Israel, nuestro ser y nuestra vida y nuestra alma tiene que estar postrado delante de Él. Y eso significa que Él gobierna cada una de nuestras partes de nuestras vidas. Y tenemos que hacer este autoexamen, este momento de reflexión. Piensa por un momento, ¿Él está gobernando tu vida, tu matrimonio, por ejemplo? Si le pudiéramos preguntar, como yo le pregunté a mi esposa, ¿soy un hombre que te está dando total felicidad? ¿Qué respondería tu compañero o tu compañera? ¿Dios está gobernando esa área de tu vida? ¿Dios está gobernando el área de tu familia? Pero es que usted no sabe la familia que yo tengo, o el papá, o los hijos que tengo. Solo sé que Él amó y amó hasta el final. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amar a nuestros padres, honrarlos, amar a nuestros hijos, sin esperar nada a cambio, con un amor fraternal no fingido, de una forma desmedida. ¿Qué importa si nos vituperan? ¿Qué importa si no nos devuelven bien? No importa, lo estamos haciendo por Él. Lo estamos haciendo porque creemos en esta imagen de postrarnos y decir, ¿sabes qué? Dios me ha dado muchas cosas y me ha bendecido, pero ¿sabes qué? Todo lo entrego delante de Él. Y si yo tengo que morir siendo un siervo como su hijo, lo voy a hacer en tu trabajo. ¿Dios está gobernando tu trabajo? Dios está gobernando cada área. Y no te estoy diciendo de predicar. Como un hermano, como un amigo, te digo, realmente en tu vida está gobernando de tal forma que no necesitas hablar para mostrar que Él gobierna tu vida. Es momento de postrarnos y de dejar nuestras coronas, nuestros títulos, aún las coronas terrenales que nos creemos tener, de que nadie nos puede faltar respeto porque yo soy esto, yo soy lo otro. Somos siervos, no merecemos nada. Es momento de postrarnos y de colocar nuestras coronas delante de aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor, te doy por haber estudiado este maravilloso capítulo 4 de Apocalipsis. Te pido, Padre, que esta palabra, Señor, no provenga de este hombre vil, sino de tu corazón, Señor, y que llegue al corazón de mis hermanos y hermanas, para que nos enseñes a ser más aceptos a ti, a la imagen de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Amén, amén, amén. Saludos, querida familia de Generación Desafiante y Sucat David. Que el Señor me los bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana para estudiar Apocalipsis capítulo 5 en las palabras del apóstol amado, del discípulo amado, el apóstol Juan. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.